Buenas, gente bonita, y feliz semana, feliz noviembre. Espero que hayan pasado bien sus festividades de Día de Muertos o Halloween o Samhain o lo que sea que celebren a finales de octubre, principios de noviembre. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y venimos saliendo de un mes súper intenso que se llamó Escritubre. Si no lo has visto, hay una lista de reproducción completa con 31 videos de temas cruciales a la hora de escribir, y cada uno de esos videos además traía un reto literario. Para la gente que ha seguido este Escritubre 3 años, pues ya tienen 90 cuentos o 90 relatos o 90 cosas, porque no todos los retos eran de escritura de relatos, había algunas otras cosas, algunos de crítica, algunas reflexiones, etc. Hoy estoy retomando algunas de las preguntas de los miembros de este canal. Siempre me inspiro para hacer los videos en sus preguntas, en sus dudas, así que si quieres tener una membresía y tener, bueno, como derecho o más bien participación en las decisiones de lo que se habla en este canal, pues dale clic a unirse y averigua de qué se tratan estas membresías. Pregunta Letty Gray que qué pasa cuando empiezas a escribir algo que ya habías, bueno, más bien cuando retomas algo que estabas escribiendo antes y eso duele demasiado, como arrancarse costras de una herida. Me interesó este tema porque tengo una experiencia personal al respecto. Yo, como ya saben, escribo en base a preguntas y también creo que la mayor parte de lo que escribimos viene de nuestras experiencias personales. Esto no quiere decir que escribamos siempre de nuestra vida, para nada, pero sí quiere decir que las emociones con las que estamos lidiando en un momento u otro casi siempre se van a ver reflejadas en lo que escribimos, o elegimos un tipo de interacción entre personajes o un tipo de historia que tiene que ver con algo que nosotros tenemos atorado, con alguna pregunta que nosotros tenemos acerca de nuestra vida o acerca del funcionamiento del mundo, y por eso es que a veces escribir duele. Yo me topé con esta pregunta justamente hace un año, cuando me llegó el momento de escribir algo de una relación pasada muy dolorosa. Curiosamente, yo al separarme de esta persona, escribí un montón, porque necesitaba lidiar con eso, ¿no? En el momento era una manera de sobrevivir. Entonces escribí muchísimo, como 100 páginas, acerca de nuestras últimas peleas, acerca del dolor, acerca de lo que estaba pasando entre nosotros, porque fue un proceso de separación, de divorcio, muy, muy desagradable. Y mientras lo escribía, un poco me iba desahogando y me iba entendiendo también a mí misma. No sé si mientras escribía eso ya estaba pensando en que eso fuera material literario. Quiero pensar que no, porque suena muy desalmado, pero a la vez un poco los escritores somos así, ¿no? Estás viviendo algo tal vez muy maravilloso o muy terrible y una partecita pequeñita de ti dice, ay, esto va a ser una gran historia, aunque en el momento sea terrible. Para los que nos manejamos en el lenguaje, escribir, hablar, espejear, poner en párrafos, darle forma a nuestras emociones es la forma que tenemos para entender el mundo. Entonces yo necesitaba entender qué había pasado con esa relación, qué había pasado con todo ese amor que se convirtió en otra cosa, y en eso llegó un momento en donde tuve que parar, ¿no? Y entonces pasaron los años, y cuando digo pasaron los años es que pasaron 5 años, 6 años, y dije, bueno, todo eso que yo tenía ahí, evidentemente lo escribí desde otro sitio, lo escribí desde ese sitio en donde les digo a veces que escriban cuando están en el peor momento, que tomen eso y lo registren, porque algún día puede servirles para ponerle esas emociones a sus personajes. O sea, yo misma les estoy recomendando que sean un poquito... Perdón, tengo mal una rodilla, de hecho hoy voy a que me pongan una inyección de ácido hialurónico, por eso me ven bailoteando, porque me cuesta estar parada mucho tiempo. La edad, así sucede. Entonces yo, eso, les digo siempre que tomen esas emociones, las registren, aunque no sea un texto, aunque no tenga forma, aunque no haya nada que hacer con eso, porque a veces cuando estamos vaciando todo esto, el dolor es demasiado, estamos como
como cuando nos revuelca una ola en el mar y toda esa arena y toda esa agua no nos deja ver claras las cosas, ¿no? Como dicen, después de la tormenta de arena, cuando la arena cae, cuando el huracán para, es cuando podemos ver qué queda y qué podemos hacer con eso. A mí me tomó 5, 6 años para contestar a la pregunta de Letty Gray. A veces se requiere mucho tiempo para poder procesar algo que ya habíamos comenzado y que tenía que ver con una gran herida. Oh, está saliendo mucho el sol, también por eso va a cambiar la iluminación de este video, pero qué rico. Yo retomé este texto, empecé a leerlo porque me di cuenta de que tal vez ya estaba lista para lidiar con eso. En el momento, recién separada, aunque escribí mucho y me vacié toda esa... Bueno, como lo vomité en texto, sin forma, sin nada, no era algo legible, ¿no? No era algo legible, era un registro de emociones, un registro de mi proceso de dolor. Y traté al poco tiempo de darle forma, pero no hubo manera, porque él estaba demasiado fresco. La arena y el agua estaban demasiado, todavía me estaban revolcando. Y a veces es sorprendente que creemos que ya superamos algo, pero sigue en nuestra cabeza y seguimos necesitando escribir al respecto. Yo creo que las pérdidas no se superan de esa manera en que los libros de autoayuda y este mundo de felicidad, de esta dictadura de la felicidad que nos dicta que hay que superar los problemas y superar las pérdidas y estar contentos y salir adelante. Yo creo que no se superan, creo que se integran, y creo que la literatura es una manera muy interesante, muy terapéutica de integrar esto, o sea, de tomar eso que nos hizo sufrir, pero que también nos hizo crecer, y hacer algo nuevo con ello. Yo, 5 o 6 años después, cuando ya bajó la arena, con todo y que en mi vida ya habían pasado muchísimas cosas, fue el momento en que dije, bueno, voy a volver a leer lo que escribí y voy a ver si hay algo ahí que yo pueda utilizar para acabar de darle forma a ese dolor. ¿Por qué era la necesidad de hacer esto? Porque muchas veces, después de una ruptura, después de una experiencia terrible, ese capítulo en tu cabeza está de alguna manera censurado. No hablas de eso, no quieres pensar en eso porque hubo demasiado dolor. Esto puede ser por una ruptura amorosa, pero también por la pérdida de una amistad, por la muerte de alguien, o por la pérdida de la inocencia, de la infancia. Todas las pérdidas, todo lo que nos causa dolor puede hacer que tengamos entonces este capítulo ahí clausurado. Y a los monstruos que están en el armario, debajo de la cama, cuando les ponemos nombre, cuando les vemos a la cara, dejan de causarnos ese miedo, aprendemos a convivir con ellos, y eso es a lo que me refiero con integrar los episodios dolorosos a nuestra vida. Pero ciertamente cuando empecé a leer eso y entonces volví a revivir ese dolor, ese enojo, todo lo que me causó esa ruptura, me cuestioné, como seguramente se estará cuestionando Letty, la miembro que me hizo esta pregunta. Me cuestioné si valía la pena hacer eso. ¿Qué tanto es, no sé, meter un cuchillo en la herida? ¿Qué tanto es, como ya dice, arrancar esas costras y estar de necios con que escribir es sufrir, o con que hay que seguirle dando algo que tal vez ya estaba cerrado? Yo no creo que escribir es sufrir, creo que escribir es procesar, y que si nos sigue incomodando, si esa costra nos sigue dando comezón, es que está infectada y que no está bien curada, como ella misma decía, ¿no? Es abrir viejas heridas y tratar de limpiarlas y que sanen de una mejor manera. Yo retomé este texto y empecé a darle una forma literaria, y al principio hablé con una persona de mi confianza y le dije que ¿qué tanto debería de estar haciendo esto? ¿Y qué tanto hay escenas o hay episodios de nuestra vida que simplemente hay que dejar quietas y no meter el dedo en la llaga, ¿no? ¿Por qué esta necedad? Y esta persona en su momento me dijo, pues sí, yo no abriría eso. Ya lo superaste, ya lo dejaste atrás, ¿por qué esa necesidad de revivir? Y yo creo que es porque no estamos reviviendo. Es porque la evolución humana no va hacia adelante. Por eso a mí no me gusta eso de superar, como que ya dejas atrás algo y vas hacia adelante en una línea recta. Creo que la evolución humana, en todo sentido, desde histórico, y lo vemos por cómo repetimos los humanos todo, volvemos a cometer los mismos errores, pero también a nivel individual, no es una línea recta, sino una espiral. O sea que volvemos a ver los mismos temas, volvemos a tratar las mismas cosas, volvemos a cometer un poco los mismos errores y analizar nuestra vida cada vez desde un sitio distinto, pero no en línea recta, sino en espiral.
cada vez vamos entendiendo un poco más de nosotros mismos a medida que vamos creciendo. Entonces, para mí abrir ese texto, abrir eso que me dolía tanto, retomarlo, no era revivirlo, era verlo ya con una perspectiva cuando ya había bajado la arena y ver qué podía sacar de eso. A veces de una experiencia terrible lo mejor que podemos sacar es una historia y eso es muy válido, es para que nos quede algo. Yo no pretendía reescribir mi historia y darle un final mejor, sino entenderla y quedarme con una narrativa que a mí me convenciera, porque a fin de cuentas nosotros nos contamos nuestra vida no existe la historia objetiva, no existe, ya de plano me recargué en la pared, me duele mucho, no existe una historia objetiva, aunque nosotros pensemos que sí, aunque hayamos tomado notas, ¿no? Yo tomé muchas notas durante mi proceso de divorcio y entonces yo hoy digo, bueno, así fue, porque yo lo anoté, yo lo registré y así fue. Pero todo eso está filtrado y lo mejor que podemos hacer es saber eso, saber que no existe una realidad objetiva y que lo que existe es cómo nosotros elegimos contarnos nuestro pasado. Yo en el momento en que tomé todas esas notas y estaba tan enojada y tan adolorida, no tenía manera de que la chispa creativa convirtiera eso en algo mejor. Tuve la visión, o bueno, mi personalidad de escritora no lo pude evitar, de registrar todo aquello, pensando que tal vez algún día iba a poderle dar forma y convertirlo en algo, no voy a decir bello, porque el arte no tiene que ser bello, en algo legible, en algo que tuviera forma y que me sirviera a mí para decir, bueno, ya integré esto, ya forma parte de mi vida de esta forma. Esta es la narrativa que voy a elegir darle a ese episodio de mi vida y ya está, ¿no? Ya lo considero cerrado. ¿Hay que hurgar en las heridas? Yo creo que sí. Yo creo que hay heridas que si nos siguen molestando es porque no están bien sanadas. Hay un proceso permanente de estar recontándonos nuestro pasado. Es inevitable. Y incluso lo que creíamos que ya estaba procesado de nuestra infancia, de alguna amistad de nuestra adolescencia, 20 años después nos lo volvemos a contar con un mayor entendimiento del mundo y de nuestra personalidad y decimos, oye, ahora me doy cuenta, no sé, tal vez, ¿no? de que yo no fui tan buena persona con esta amistad, con este amigo, o ahora me doy cuenta de que yo me acordaba que este había sido malo conmigo, pero ahora que yo ya viví algo similar a lo que esa persona estaba viviendo, puedo entenderla y empatizar. Nos estamos recontando nuestra vida todo el tiempo, así que creo que rehurgar en el pasado y en las heridas es inevitable. Por supuesto que esta dictadura de la felicidad nos diría que no, que ve hacia adelante y ve hacia el futuro. Y claro, ve hacia el futuro y avanza hacia el futuro, y claro, pero escribir acerca del pasado no significa que estamos viviendo en el pasado, significa que estamos intentando integrarlo para poder cerrar ese ciclo, cerrar ese capítulo y seguir adelante. Para la elaboración de reportes, de dictámenes, de lecturas comentadas. Voy a pronto hacer un video que explique la diferencia entre un dictamen y una lectura comentada, pero dejo aquí mis links por si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de asesoría literaria, de textoterapia. Recuerden darle like a los videos, eso nos sirve mucho y es gratis. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a los miembros por sus preguntas, las iré contestando todas y chao.